Empezamos sin más con la primera mesa de la mañana, que es raza y clase, discriminaciones construidas. Voy a presentarles al moderador, a nuestro amigo Aarón Núñez Curto. Es acá de Perú y estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se encuentra realizando una maestría de la misma especialidad en la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña como investigador en la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, aquí en nuestra casa, dedicándose a los temas de salud y sexualidad, relaciones de género, violencias y discriminación. Aarón, puedes pasar. Bueno, buenos días a todas y todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, el día de hoy tenemos a tres excelentes expositores para conversar un poco sobre cómo mediante el arte y el activismo cultural se representan los conceptos y las categorías de clase y de raza, ¿no? Mostrándolas como categorías construidas, como ejes de segregación y de discriminación. La raza y la clase son particularmente importantes para nuestro contexto latinoamericano, justamente por alguna de las cosas que hemos venido discutiendo en estos 2 días del encuentro, ¿no? Porque nuestras sociedades tienen una historia colonial que se actualiza todo el tiempo, somos sociedades postcoloniales, ¿no? En las que se ha utilizado los procesos de racialización como maneras de marcar las diferencias, ¿no? Pero también, y ahí quizás la complejidad también, es la raza y la clase son lugares también de subjetivación, ¿no? Son lugares de reivindicación y de luchas políticas. Entonces vamos a empezar la mesa del día de hoy con el primer ponente. Él es Gustavo Álvarez, de México. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Antropología Social. Inició su labor performativa en el año 2000. Álvarez es reconocido dentro del circuito internacional del performance con participaciones en los principales festivales de Chile, Colombia, Canadá, Italia, Francia, Noruega y Suecia. Le interesa la pedagogía del performance concentrándose en los procesos de transformación de los participantes desde una visión transdisciplinaria. Es curador de los encuentros de performance más importantes del norte de México, Performancear o Morir, en la Sierra Tarahumara, in situ, en la ciudad de Chihuahua, y Perfo Juárez en Ciudad Juárez. Entonces le dejo el micrófono a Gustavo. De verdad muy emocionado de estar acá, un agradecimiento a la organización por este gran esfuerzo. De verdad que creo que va a funcionar como este punto neurálgico de encuentro y futuros puentes creativos entre artistas, creadoras, activistas y demás. Bueno, para la mesa traigo un trabajo que es Performancear o Morir, un poco hilándolo a esta petición de la mesa de categorías de la discriminación como esta cuestión construida, ¿verdad? Comenzaré leyendo un texto que me ha acompañado estos 8 años que tenemos organizando en Orogachi, la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, este encuentro, y comenzaré leyendo este texto. Dice: en el norte de México existe una etnia que se resiste a morir pese al empuje de Occidente. Se les conoce como rarámuris. De acuerdo a su cosmovisión, encuentran un estrecho sentido entre sus danzas y el orden del mundo. Así, para ellos resulta de suma importancia celebrar, ya que en su cotidianidad hay pocos motivos para hacerlo, de manera que disfrutan al máximo los momentos que han catalogado como exclusivos para este fin. Uno de ellos es la Semana Santa. Celebrar para ellos es hacerlo de una forma activa. De esta manera sienten que en sus manos está el poder de influenciar en lo cotidiano. Extender, mediante estas manifestaciones, una plegaria para que todo siga funcionando y con suerte mejore. De manera que la invitación se abre para todos aquellos que desean celebrar al mismo tiempo, participando con las intenciones de la fiesta. Consideramos que las acciones performativas son propias del género humano, que cada grupo ha encontrado mediante estas acciones la posibilidad de acercamiento con su entorno, de obtener favores de él, de rendirle tributo mediante el ritual. Así, las posibles protecciones performativas, ahora instauradas en el orden de lo artístico, de lo estético, se referían a algo más amplio, significativo y de mayor repercusión e importancia para todos los que lo vivían.
Estar en una manifestación de estas magnitudes marcaba a los participantes, los hacía revivir y sentir que en ellos se encuentra la posibilidad de cambio. Esta liga entre las acciones y el por qué, para qué y para quién performancear, creemos que ha venido desvaneciéndose o transformándose. Lo importante es que ahora, en pleno siglo XXI, contestar a esto parece tomar sentido. Tal vez por algunos momentos sea benéfico para el performance quitarlo de todo embalsamiento artístico, desnudarlo y desnudarnos todos aquellos que realicemos performance con la intención de saber qué nos motivó en primera instancia a realizarlos. Y tal vez algunos encontremos que no fueron los festivales ni el título de performance artist. Tal vez, al igual que nuestros antecesores, nos sentíamos con el poder de influenciar en alguien, cambiar algo, es decir, que nuestras representaciones no se quedaran en el orden del juicio estético, producto de un arrebatamiento por la verdad de lo que implica ser arte. En la cultura rarámuri hay una frase que nos permitimos cambiar. Ella dice, danzar o morir. Nosotros lo hemos cambiado por performancear o morir. Primero reluce el término performancear, mismo que tuvimos como una apropiación mexicana. Es la forma en que nos referimos a la acción de hacer performance, arte-acción. De esta manera convertimos en verbo el performance, lo resignificamos, naciendo el verbo performancear, verbo igual acción. De esta manera no nos alejamos, sino condensamos las posturas y diferencias entre el performance y la acción. La acción ritualista y el transitar en esta cotidianidad bizarra influyen en la forma y contenidos de los que hacemos performance, permeados por un pasado presente, un presente futuro, contrastes marcados y viscerales. Así nosotros performanceamos y no hacemos performance, somos performanceros. De esta manera, nosotros creemos que la frase performancear o morir no es solo un eslogan, sino la invitación para hacer un auto autorreflexivo e ir hacia aquello que nos llevó por primera vez a estar dentro del mundo del performance. ¿Qué hay detrás de todo esto desde el punto de vista personal, visceral y volitivo que nos motiva a seguir realizando acciones? Bueno, este texto, nosotros llevamos 8 emisiones del Performancear o Morir y cada año lo releo en cuestión si nos sigue acompañando o hay que cambiarlo o hacer alguna modificación. Y bueno, ha habido muy pequeñas y nos sigue acompañando en esta posibilidad del encuentro. Bueno, ahora me voy a permitir relatar un poco la experiencia del encuentro ahí con la comunidad rarámuri. Bueno, lo primero y más importante era plantearlo a la comunidad. En ese momento yo me encontraba en Orogachi haciendo un proyecto con niños indígenas de arte. Y bueno, ahí mismo surge la idea, después de ver precisamente, me llamó mucho la atención esta cuestión de no dudar la incidencia en el cosmos, ¿no? Y eso me tocó, me trastocó y realmente de ahí es este cuestionamiento del primer texto. Pero bueno, quería evitar esta cuestión como colonizadora, invasiva, traidor de verdad, evangelizador y demás. Y pues claro que tenía que pasar por el filtro de la comunidad. Entonces la comunidad Norogachi es una comunidad en que habitan rarámuris y mestizos, pero que durante la fiesta más importante, que es durante la Semana Santa, pues bueno, la habitan y convoca a diferentes comunidades de toda la Sierra Tarahumara para que se convoquen en Norogachi a la fiesta, ¿no? Pero bueno, había que tratarlo con la comunidad mestiza y la institución eclesiástica. Fueron estas primeras voces de discriminación construida que se alzaron, ¿no? Y lo primero que me dijeron es: no lo hagas, ¿para qué? No lo van a entender, nunca lo han visto, vamos, ¿no? Yo lo hice porque era como el proceso de presentación. Hay que presentarlo a esas dos partes. Yo sabía que iba a haber resistencia. Al final la comunidad mestiza me dijo: sabes qué, adelante, no nos afecta, dale, ¿no? Y lo más importante llegó cuando llegué con una gran amiga ahora, que es Chelina. En su momento, hace 8 años, fue la primera gobernadora indígena, que creo eso marcaba un parteaguas en toda la forma de gobernanza, por lo menos en esta zona de la Sierra Tarahumara. Y después de platicarle en qué consistía y qué íbamos a hacer, pues finalmente, después de esta cuestión introductoria, nos llevó hacia el Consejo Rarámuri. El Consejo Rarámuri
pues también fue otra prueba, porque bueno, es la gente ancestral, digamos, de edad, que de repente uno podría pensar más reacia a este tipo de cosas, y después de platicarlo aceptaron. Una vez teniendo esa autorización y esos pasos que les estoy comentando, llegamos a Nahuésari, que Nahuésari es como esta junta dominical en la cual en lengua rarámuri el consejo expone a los convocados de todas las comunidades, pues vamos, si están de acuerdo o no. Se efectúa una especie de voteo, por así decirlo, o está abierto para que se manifiesten. Entonces, bueno, afortunadamente lo aceptaron, y así fue como iniciamos Performancear o Morir. Y la primera consigna y el consejo que ellos nos dieron es: solamente hay que acompañar la fiesta, ¿no? Es decir, ustedes no son los protagonistas, es nuestro espacio ritual, es lo que nos mantiene, lo que nos congrega, y ustedes bien ahora son unos invitados. Digo, porque esto es pues plenamente, pues se da mucho la cuestión turística, o llegan de todas partes del mundo a esta fiesta, ¿no? Entonces nos dijeron: ¿saben qué? Sigan, acompañen la fiesta, hay momentos significativos, como aquí se están realizando las danzas de los pintos en pleno centro de Norogachi. Es como el momento álgido en que todos los danzantes llegan y empiezan a rotarse el espacio simbólico y ritual, ¿no? Y bueno, es un grupo de pintos quienes pues también nos han permitido un poco estar cerca de ellos. Y no solamente cerca de ellos, sino ya más adelante lo comentaré, abriendo procesos de diálogo y de cooperación, de ejercicios colaborativos. Bueno, entonces esa fue la consigna de la cuestión de la gobernanza rarámuri, y nos dijeron: bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es, como está el espacio ritual, todo lo que vieron está, Norogachi es así como en hondanada, y alrededor cerros, ¿no? Entonces, bueno, nos dijeron: habiten los cerros, es decir, en este primer acercamiento, considerando que fue hace 8 años, no invadan nuestro espacio, ¿no? Entonces nosotros dijimos: ¿dónde quieren que lo hagamos? Y ellos nos dijeron: los cerros. Entonces son además dos cerros muy significativos, que es el Cerro Agujerado y el Cerro de la Cruz, donde se hacen estos primeros como llamados a las fiestas, ¿no? Cada inicio de celebración ponen grandes fogatas para que la comunidad entienda este llamado a la fiesta. Entonces decidimos ir a los cerros y pues performanceamos, ¿no? Entonces todas las primeras acciones, yo creo que durante 3 años, en las primeras partes del encuentro, fueron en el Cerro de la Cruz y en el cerro y los valles cercanos al centro de Norogachi, ¿no? Entonces diferentes acciones, diferentes artistas, afortunadamente de todo el mundo han pues caído ahí con nosotros, ¿no? Y en esta primera etapa pues era habitar los cerros. Bueno, después fue este acercamiento al espacio ritual, donde los artistas y la misma comunidad rarámuri nos decían: bueno, es que no nos vemos, ¿dónde están? En estos desplazamientos hacia los cerros, como ellos tenían su fiesta, aunque había una invitación abierta hacia ellos, muchas veces pues llegaban muy pocos, a lo mejor amigos, ¿verdad? Entonces después de que platicamos, y también los mismos artistas se encontraron con esta gana de compartir, ¿no? Así igual lo planteamos todavía con Chelina, y nos dieron esta oportunidad. Hay momentos de descanso en las danzas, son durante 3 días extenuantes, bailando noche y día, pero hay momentos de descanso, y pensamos y creímos que los lugares donde ellos iban a alimentarse era un buen momento de ofrender, de una especie de ofrenda y reciprocidad, de dejar algunas acciones en lo que ellos comían y descansaban. Les preguntamos a los danzantes, a los capellanes, que eran los que lideraban el grupo, y pues aceptaron. Entonces así pasamos de los cerros a un poco ya estar más cerca de la comunidad, ¿no? Esto ya es de 4 años para acá, se ha ido acentuando. Ahora de repente nos permiten estar en estas tesguinadas
que es esta bebida tradicional que se comparte en las fiestas cuando termina, que también nos han abierto ese espacio para compartir. E incluso, esta es una foto de un artista de Singapur que está tomada en la mera plaza donde veían todo ese movimiento. Fuimos autorizados para estar ahí, para compartir, y fueron acciones muy sutiles y de mucha interacción con la comunidad en general, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde va Performación a Morir? Nosotros en este caso tenemos visitas. Yo radiqué 2 años ahí, pero ahora radico en Chihuahua, y de repente hay como visitas 3-4 veces por año para mantener los lazos, y pues estamos pensando en la comunidad y Performación a Morir en Antropoarte, que es esta posibilidad de intercambio de saberes desde una forma horizontal, en el cual artistas puedan llevarse también esta cuestión que los ramos hacen muy bien, como el tejido en lana, ¿verdad? Como el tejido en palma. Entonces, para allá vamos. Es un trabajo de mucho tiempo, y pues esto es casi después de 8 años. Ahora hay unos ejercicios de cooperación que he pensado con un amigo, Raramuri César Espino, que es Neje Mujer, que es un yo-tú, y bueno, con él nos encontramos haciendo acciones, pues apenas tenemos 1 año en esta exploración de cooperación con el Neje Mujer, yendo no solamente a Chihuahua, sino a otros lugares, y presentándolos, por supuesto, que siempre tiene pues un interés presentarlo en la comunidad, ¿no? Que es ahí dentro de Norogachi. Esta es la última acción que hicimos, y que, bueno, ha sido una experiencia que se ha convertido en un proyecto de vida, y que si en un primer momento hubiera hecho caso, o hubiéramos en estas discriminaciones construidas de para qué no va a entender, no saben, no lo necesitan, pues no estaríamos en este momento, ¿no? de tratar de dar un segundo paso con el antropoarte. Agradezco la atención, gracias por este espacio, y que no pare la acción. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la siguiente expositora. Ella es Micaela Tábara, de Perú. Es egresada de la Escuela de Ballet de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguió estudios en el Conservatorio de Formación Actoral. También estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, teniendo el grado de bachiller en Educación Artística con mención en Pedagogía Teatral. Investiga desde el cuerpo y la voz temas de género en espacios públicos y cerrados. Plantea una propuesta artística desde la memoria del colectivo y la memoria de nuestras vidas propias y cuerpos vivos, en conexión con nuestros antepasados. Ha presentado su unipersonal La Rebelión de las Polleras. Primero yo quería saludarlos, y a todas, a todos, y al encuentro, por esta oportunidad, por venir a compartir. Vamos a empezar, y espero que no nos aburramos y que la pasemos monstruo, ¿no? Bueno, yo quería empezar hablando un poco de que, desde mi punto de vista, yo siento que nos han criado en un mundo en el cual el odio, la poca dignidad, y además el resentimiento y el rencor y la competitividad se ha convertido en el alimento de todos los días, en el alimento de cada día. Vivimos además en un mundo donde las doctrinas religiosas nos implantan de cómo debemos de tener una buena vida, ¿no? Sé que esta mesa plantea el tema de la raza y la clase como discriminaciones construidas, pero creo que también el tema de género, de ser mujer, el tema de nuestra diversidad sexual, el tema desde mi punto de vista, por ejemplo, con la bisexualidad o con el lesbianismo político, también son de una u otra manera discriminaciones construidas, ¿no? Es importante entender entonces nuestra diversidad sexual, nuestro color de piel, nuestra forma de caderas, nuestra manera de decir las cosas, nuestra voz, y ante eso sacarle la vuelta, ¿no? El arte, desde mi punto de vista, es una manera de sacarle la vuelta a esas discriminaciones construidas, ya que ayuda a la visibilidad de los problemas y a fortalecer nuestras sensibilidades hacia el resto, para vernos desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es por eso que yo creo que es súper importante trabajar en las comunidades,
trabajar en los barrios, trabajar en los mercados y entender el arte también como una trinchera de lucha, y es decir, trabajar entonces para la comunidad. Y aquí comparto una frase que es el lema de uno de los colectivos a los cuales pertenezco, que es: nosotros no trabajamos para la comunidad, nosotros somos la comunidad y trabajamos. Durante años, décadas y siglos, el sistema capitalista y las posturas burguesas han fortalecido la práctica de las discriminaciones. En el Perú hemos encontrado expresiones artísticas como la música, como las danzas, que fortalecen a que las discriminaciones se apaguen y se silencien, ¿no? Y hemos empezado entonces a sacarle la vuelta al tema de la discriminación. Por ejemplo, ahora cuando nos decían cholos o cholas y lo tomamos como un insulto, de pronto salió la canción Soy cholo y no me compadezcan, ¿no? Que también implica que desde el arte se puede sacar la vuelta a este tipo de discriminaciones que nos han acompañado durante años, ¿no? El arte y el activismo cultural deben ir de la mano. Así que el arte debe ser también como un espacio no únicamente de color, es decir, no solamente como un decorativo, sino también para darle color a la lucha social. A eso también quería agregar una frase que es de una compañera que también tiene una propuesta que se llama La rebelión de las polleras, pero es del arte plástico, y que por ejemplo tiene una frase que es soy una chola brava. Y eso es cómo le sacamos la vuelta a estos términos de discriminación, de choledad, cómo le sacamos la vuelta y lo dignificamos y lo resignificamos, ¿no? Como decía, mi piel, mis polleras y la forma de mis caderas, mis costumbres tan contradictorias entre ellas, pero son ante todo una propuesta artística que se transforman en productos artísticos, pero también se puede entender como una propuesta política. Es por eso que me desnudo ante ustedes y ante sus miedos para que me conozcan. Discriminaciones colectivas para las pasillas de superioridad. Muchas veces también hemos aprendido a discriminar para sentirnos superiores al resto y para sentirnos superiores a la otra, al otro o al otro. Nuestros cuerpos de por sí plantean una historia de vida, una cronología de historias. Podemos hablar de un cuerpo vivo, que por ejemplo en mi caso sería un cuerpo desde 1989, desde que nací hasta este año. Pero ¿qué pasaría si a este cuerpo le planteamos una historia anterior? La historia depositada en este cuerpo, pero que es la historia de mis antepasados, de mis abuelas, de mis abuelos, ¿no? Entonces es un cuerpo que constantemente se ha mutilado, o que la sociedad lo ha mutilado, porque no ha entrado en los estándares de belleza ni los estándares que ha planteado el sistema. Es un cuerpo de resistencia además, ¿no? Y obviamente tenemos que entender que las discriminaciones vienen de todos lados, y cuando hablo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba lo planteo entre comillas. Y para ir acelerando el proceso es que también quería contarles que a mí, en lo personal, también me han discriminado no únicamente por raza o por clase, sino que además también me han discriminado por ser mujer, por ser joven, por ser indígena o no indígena, por ser mestiza o no mestiza. Me han discriminado por ser pobre, pero además también por no ser lo suficientemente pobre. Por vivir en la periferia, pero además por tener amigos que no viven en la periferia, ¿no? Y que viven en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Me han discriminado también por ser bisexual, también, pero además también por autoproclamarme y autorreconocerme como una lesbiana política, porque no me interesa pertenecer a los estándares heteronormados, ¿no? Pero además también he sido discriminada en los espacios de la comunidad LGTBIQ y también en la comunidad hetero, ¿no? Entonces me encuentro en un gran quilombo y en un gran limbo. También me han discriminado porque además, desde mi punto de vista y con mis colectivos con los que trabajo, queremos plantear una nueva forma de hacer política, ¿no? Una forma de hacer política desde el arte, desde el cuerpo, del espacio público, y no tan solo desde el discurso político establecido, desde estar aquí sentados, sino que además de movernos y salir a las calles, ¿no? Y por eso también nos han discriminado. Entonces, como les decía hace un momento, me encuentro en un espacio en el cual las discriminaciones construidas vienen de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Entonces me encuentro siendo discriminada, no discriminada, discriminando a otros y no discriminándome, ¿no? Y por eso viene la pregunta, entonces, ¿qué tan chola soy? ¿No?
qué tan pobre soy, qué tan gay soy, qué tan morena soy, qué tan morocha soy, y para quién, ¿no? ¿Quién es la persona, quién es el ente que va digamos, a explicar o a decirme a mí qué tanto puedo o qué tanto no puedo hacer políticamente o con mi cuerpo o sin él también? Y yo quería contarles que tengo un unipersonal, como dijeron hace un momento, que se llama La Rebelión de las Polleras. En ese unipersonal mezclo la danza, la música y el texto, es decir, la voz, para hacerlo como un producto artístico, ¿no? Pero en un unipersonal yo recojo la historia de mi abuela y la historia de Flor Pucarina, que es una cantante vernacular, y las entrelazo conjunto a mi historia. Ellas dos fueron dos grandes mujeres que fueron artistas, que eran de provincia y llegaron a Lima en búsqueda del progreso, ¿no? Y lo pongo entre comillas, y que además vinieron súper jóvenes y en el camino las empezaron a discriminar y cuando me refiero a ser analfabetas, me refiero a un analfabetismo impuesto por la sociedad, ya que no eran analfabetas porque tenían un alfabeto, solamente que no era aceptado por el resto, ¿no? Y también ellas llegaron, bueno, y trabajaron como empleadas domésticas, como trabajadoras del hogar, y luego mi abuela se convirtió en bailarina de tango, que era como alguien que, ¿no?, va a bailar tango, una costumbre tan alejada a la de su tierra, pero la adopta y empieza a trabajar con eso. Y Flor Pucarina se convirtió en una cantante, una de las cantantes más importantes del Perú, que ha vendido más discos que los Beatles aquí, y que además su frase célebre es "yo chupo con mi plata", que espero que la compartamos entre todos, entre todas más tarde. Y cuando hemos presentado La Rebelión de las Polleras, tanto en provincia como fuera del país, pero ante todo ha ocurrido algo muy gracioso, muy extraño en Lima, que nosotros cuando hacemos La Rebelión de las Polleras terminamos con un conversatorio y además hacemos que la gente ingrese a ver la obra desde el ensayo general. Entonces, cuando hemos abierto conversatorios, y voy a solamente contar aquí la parte no negativa, ¿no?, pero como los comentarios un poco agresivos, o tal vez no agresivos, ¿no?, pero voy a comentar esa parte en vez de comentar únicamente lo positivo. Y es que muchas veces me han dicho, o en un par de veces me han dicho, de que yo no soy lo suficientemente chola para ponerme polleras. Entonces, ¿qué soy?, me preguntaba yo, que además mi apellido es Tábara, entonces no tengo un apellido como mamá ni como Quispe, ¿no? Entonces como no resignifico realmente la choledad del país, lo indígena y lo de la sierra, ¿no? Y que además en esta rebelión de las polleras yo también hablo sobre la libertad de la sexualidad, sobre nuestras libertades de vivirla como querramos vivirla, de gozarla como queramos gozarla y de sentir el placer como querramos sentir el placer. Entonces ese también ha sido un punto de crítica hacia el trabajo, ¿no? Entonces por eso yo el día de hoy cuando venía hacia acá y en estos días de la semana me preguntaba, ¿realmente discriminaciones construidas únicamente no pueden ser la raza y la clase, sino que además es todo un conjunto? Y cómo nos discriminamos entre todos y entre todas, y además cómo esa discriminación también plantea un aliento de superioridad, ¿no? Entonces, por eso era esta pregunta que yo planteaba el día de hoy: ¿qué tan chola soy y qué tan chola debo de ser para hacer La Rebelión de las Polleras, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias. Finalmente tenemos la tercera exposición del día de hoy. El siguiente ponente se llama Joaquín Barrientos, viene de México. Él es profesor en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha sido investigador del Instituto Nacional de la Historia del Arte de París, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Barcelona. Es curador académico del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, de la UNAM, México. Es miembro de ICA, Ideas Council del Museum of Fine Arts Houston, de la red Visual Culture in Europe y del Institute for Latin American Studies en Nueva York. Sus investigaciones y proyectos curatoriales giran en torno a la cultura visual, los estudios de la memoria y los derechos humanos.
Me agradezco muchísimo la invitación. Es de verdad, es la primera vez que estoy en Perú, en Lima obviamente, y la razón por la cual me emocionó participar en este encuentro es porque propone algo que me gusta hacer, que es intervenir lo académico con el activismo, ¿no? Eso fue realmente lo que me enganchó, ¿no? Yo trabajo para universidades, pero hago algo que igual se puede describir como investigación militante, que es una forma de entender el pensar como acción, ¿no? Como acción con los cuerpos, como acción en colectivo. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá. Y bueno, en estos días se ha hablado un montón de gestión. De hecho, casi el tema central ha sido la gestión, la cogestión, la gestión horizontal, la gestión alternativa, otras maneras de entender la gestión. Yo les quiero proponer que hoy pensemos más bien la indigestión. La indigestión, porque la convocatoria es a pensar raza y clase. Y cuando hablamos de raza o de racismos, más bien, ¿no? de jerarquías etnorraciales, es aquello que el cuerpo no puede tragarse realmente. Hablamos de aquello que el cuerpo expulsa. Lo indigesto es lo que el cuerpo no soporta, ¿no? Y eso es lo que quiero plantear. Que el otro lado de la gestión es aquello que ha de expurgarse del cuerpo. Y el racismo, las formas de racismo son el arte como una propuesta de sacar del cuerpo algo que ha sido somatizado. Y la propuesta de hoy es pensar qué papel juega la visualidad en esos procesos de somatización y de descolonización del cuerpo. Así que el primer punto que quería compartir es este cuento de por qué el título tiene entrecomillado raza y no clase. ¿Qué hay en la raza como categoría construida que la vuelve innombrable, ¿no? O que la convierte en una metacategoría a la que solo se le puede aludir, ¿no? Como un metadescriptivo, ¿no? ¿Cuál es la tensión entre la raza y la clase? En las sesiones anteriores ya se planteaba un poco ese problema. ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con todas las bipolaridades, todas las discriminaciones que son dicotómicas, blanco, negro, hombre, mujer? ¿Qué relación tienen con la raza? Lo que yo propongo es que, y voy a intentar explicar por qué, la raza es una matriz de poder. No es mi planteamiento, de hecho es de un peruano, Aníbal Quijano. Es una matriz de poder heterárquico, histórico, estructural. Eso significa que a través de la historia de la colonialidad, no del colonialismo, porque llega hasta nuestros días, la raza está en la base de cualquier forma de discriminación. De cualquier forma de discriminación tenemos un problema que emana de las jerarquías etnorraciales. Entonces lo que yo me propongo es intentar investigar qué formas de nuevos racismos, que pueden ser visuales, epistémicos, estéticos, jurídicos, pedagógicos, etcétera, puede haber. Y lo planteo un poco en función de lo que las posfeministas chicanas y negras plantean como la interseccionalidad. ¿Cuál es la conexión interna, no jerárquica, sino heterárquica, es decir, que funciona a diferentes direccionalidades entre formas de discriminación? ¿Por qué digo que está en la base de todas las formas de discriminación? Porque la racialización radical que ocurrió con la modernidad temprana y con el inicio del capitalismo, lo que plantea es una frontera entre lo que consideramos el ser y el no ser, ¿no? El racismo radical es negar a una persona su calidad de ser sujeto, ¿no? A partir de esa negación radical entre lo que es y lo que no es que se estructuran todas las formas de discriminación patriarcal y se recombinan entre ellas cuestiones de género, de clase, de condición sexual, etc. El racismo entonces es un acto defensivo, como lo pongo ahí. El racismo no es una avanzada, es una reacción. El racismo surge cuando ese no ser, esa persona que se le ha negado existencia política, jurídica, afectiva, emocional, se nos plantea enfrente con su rostro, con su cuerpo, y nos dice existo. En ese momento es en el cual el sujeto dominador construye una forma de dominación racial a partir de recordar esa negación de su no existencia, ¿no? Ya Gustavo planteaba
que no explicó mucho, ojalá después en las preguntas lo haga, esa tensión entre el yo-tú del performance que planteaba. Ese es el problema. Es el problema también de Frantz Fanon, ¿no? Cuando se le ve enfrente un niño en París, cuando se siente totalmente educado, ¿no? Como un inmigrante educado en París, y un niño lo ve y dice, mamá, un negro. Y entonces él se reconoce a sí mismo como negro, ¿no? Es esa tensión muscular de la que hablaba ayer Dani, ¿no? El racismo tiene que ver con esa contracción de los músculos. Lo indigesto es una contracción de los músculos que quiere expeler algo. ¿Por qué digo que el racismo y la categoría raza es el tema central, ha sido y debe ser el tema central de los debates actualmente? Dos casos cercanos, ¿no? Que creo que ilustran la densidad de la problemática. Hasta hace muy poco tiempo, en esos contextos como apartheid en Sudáfrica o en Estados Unidos, era imposible hablar de racismo, ¿no? De racismo institucional, por ejemplo, porque uno era tachado inmediatamente de racismo invertido, ¿no? Como si uno estuviera haciendo racismo contra los blancos. La cuestión es que hoy han reemergido los debates y se ha hecho pública otra vez la posibilidad de discutir qué nuevas formas de racismo existen hoy. Les paso solamente imágenes de lo que han sido estos movimientos, ¿no? La vida de los negros importa. Y vean la dimensión de la tensión entre el ser y no ser que esa frase pone en juego. La vida de los negros importa, ¿no? Estas son manifestaciones recientes. De hecho, solo hace unos días, el 9 de este mes, se cumple un año de este acontecimiento que estamos viendo con Ferguson y con todos los casos en Estados Unidos, ¿no? De la violencia explícita, institucional y sistemática de la policía contra las comunidades negras o afroamericanas, como dicen ahí en Estados Unidos, ¿no? Es interesante las estrategias que han utilizado ellos, ¿no? Un gran problema en Estados Unidos ha sido coludir a movimientos chicanos o latinos o hispanos con las comunidades afroamericanas, y ellos han conseguido con una estrategia que es esta pancarta de Black Lives Matter, que la llevan a otras formas, a otras protestas, a otras manifestaciones, y crean un amalgamiento de formas de activismo político en el espacio de la ciudad, por lo menos de Nueva York, etc. Otro caso que a lo mejor conocen es el de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Fue un movimiento que decía la estatua de Rhodes, que es este famoso impulsor del racismo institucional en Sudáfrica, Cecil Rhodes, que tenía en la universidad una estatua pública. Y ¿cómo es posible que tengamos un emblema, un símbolo del racismo más formal, más históricamente demostrado en la universidad? ¿Qué tipo de universidad es esta? Y crearon un movimiento de protesta de que el símbolo y todo lo que organiza epistémicamente este emblema debía ser demolido y destruido, ¿no? Y ahí ven todo el proceso. Fueron asambleas estudiantiles para desmontar esta estatua. Son dos casos que nos hacen pensar cómo en lugares en los cuales hasta hace 10 años todavía era imposible hablar de racismo, porque uno era tachado de racista invertido, se ha comenzado a replantear el problema de qué es pensar en racismo hoy. Ahora, en los dos casos, y quiero aquí enfatizar el asunto de la visualidad, es decir, ese sujeto, ese cuerpo político que nos observa, ¿no? Ese sujeto político que es observado, el racismo a través de una construcción, un archivo visual, un repertorio visual, está presente en los dos casos y como en muchos otros. La visualidad es, pues, una estrategia, un instrumento a través de uno de los cuales se somatiza una categoría como raza o clase. Y acá regreso al asunto del entrecomillado, ¿no? Sí, todos estamos de acuerdo que raza y clase son categorías construidas. El problema no es que sean categorías construidas, el problema es qué las construye, qué las constituye, qué las reproduce en el tiempo. La visualidad es uno de esos espacios que ayuda a somatizarlas. Y cuando digo somatizarlas es a incorporarlas. Ayer también Dani hablaba del injerto, las injerta, las vuelve parte de la corporalidad política, subjetiva, individual, etc. Al mismo tiempo, la visualidad y el arte, ¿no? O las prácticas artísticas son potenciales espacios de descolonización de esas formas de somatización. Y esa tensión es la que me interesa resaltar, que no es que el arte sea en sí mismo bueno,
o la visualidad sea en sí misma mala. Son al mismo tiempo las dos cosas, son espacios a través de los cuales ocurren procesos de instauración, de discriminación, de racialización, y lugares en los cuales se puede deconstruir y potencialmente desmontar estos lugares. Tenemos una larga tradición a la que no vamos a entrar a discutir, solo les quiero ilustrar cómo la visualidad ha construido un afuera ontológico, epistémico, estético y afectivo entre sujetos que observan y que son observados. Al mismo tiempo, la visualidad es ese espacio potencial. Aquí hay un juego de palabras entre lo letrado y lo visual, porque hay una tensión entre la letra impresa, la cultura letrada, la alta cultura y la visualidad, ¿no? Funcionan con aparatos distintos, y cómo la visualidad también, como en el caso de Frantz Fanon, cuando aquel otro sujeto nos interpela con su mirada, ¿no? Como estas fotos son tomadas de las exhibiciones universales que había en todo el mundo, las hubo aquí también, en la que se exhibían a personas como si fuera, se rebasaba la animalización y se exhibían a personas como si fueran objetos de museo, como si fueran objetos etnográficos, pero hay un momento de ese proceso en el cual esa persona nos mira y nos interpela. Ese es el momento de tensión en el cual la visualidad puede convertirse potencialmente en una forma de descolonización. Con lo que yo trabajo, más si quieren académicamente, es con remezclar estos tres universos de la teoría decolonial, la colonialidad del poder, del saber y del ser, es decir, lo ontológico, lo epistémico y lo corpopolítico, y los remezclo, ¿no? Los reorganizo a partir del problema de la visualidad, y es a lo que yo llamo la colonialidad del ver. ¿Por qué me interesa tanto la visualidad? Porque la visualidad hoy se tensa entre el argumento de que hemos alcanzado una condición posracial, ¿no? Que habría que preguntarse qué es exactamente estar después de lo racial, ¿no? Es verdad que la categoría raza es una invención, pero ¿qué significa estar después de la raza? Es algo que no está claro, es algo que es una pregunta abierta, ¿no? Yo más bien creo que estamos en la emergencia de nuevas formas a partir de las cuales el racismo se recombina con otras formas de discriminación. Un típico ejemplo de lo posracial sería lo que yo llamo el efecto Benetton de la poscolonialidad, en la cual la diversidad cultural, racial, se nos presenta como lo estéticamente amigable de la diversidad, ¿no? Vemos aquí rostros diversos, efectivamente, pero todos esos rostros son rostros que consideramos no el otro, no la alteridad radical, sino aquel que se nos parece, ¿no? Que lo sentimos familiar, ¿no? Se crea un espacio, una comunidad falsa, estéticamente y visualmente falsa. Otro espacio de sin fronteridad sería el que nos proponen, por ejemplo, las feministas chicanas como Gloria Anzaldúa, ¿no? Que plantea, sí, esa dimensión de frontera, pero a partir de una ruptura, de una herida constitutiva del cuerpo político y del cuerpo femenino, cuando la lengua, la episteme se rompe, ¿no? Cuando el inglés y el castellano crean un espacio de ruptura. Bueno, ese es un poco el marco, y me gustaría presentarles dos pequeños casos de artistas que a mí me han interesado mucho y que trabajan en torno a estas problemáticas. Uno es el ecuatoriano Tomás Ochoa, y él plantea muy explícitamente el problema de esta racialización epistémica radical, cuando el otro se vuelve tan otro que queda fuera de toda forma de comunidad, irredimible, irrepresentable para la comunidad política. Él trabaja, solamente les voy a presentar un proyecto, esto que se llama Indios Medievales. Es una contrastación de diferentes momentos de representaciones. Lo que hace es, en el fondo hay un espejo, después hay un acrílico que permite transparencias, y el acrílico tiene, a ver si llego aquí, son montajes de 3 momentos en los cuales utiliza a trabajadores migrantes ecuatorianos actuales que viven en España o en Europa y que son explotados a partir de las nuevas formas de trabajo internacional, de las nuevas circulaciones internacionales del trabajo, a íconos emblemáticos de revolucionarios, de líderes ecuatorianos o latinoamericanos, Tupac Amaru, etc. Y encuentra unas relaciones formales entre ellos, y en el fondo lo que tiene son grabados de Teodoro de Bray y de Hans Staden, que son estas representaciones de lo caníbal. Es decir, él lo que hace es encontrar una conexión entre
ese sujeto monstruo que la colonialidad constituyó como el no lugar, como el no sujeto, el caníbal como el que está fuera de toda norma, de toda ley, de toda teología, de toda cosmovisión, y estos diferentes momentos de la modernidad colonial en América Latina. Con él crea estas instalaciones. Lo que es interesante, creo, en su trabajo es que a través de estos filtros nos permite atravesar por esos layers, por esas capas. Es decir, podemos encontrar cómo están acumuladas esas imágenes archivo entre lo que es un caníbal, un monstruo, un hombre salvaje, ¿no? Y los trabajadores actuales, migrantes explotados en todo el mundo, ¿no? Ese tercer mundo interior. La instalación se completa con ese video que es un remake, una reactualización de uno de los grabados de Debray, que es este, en el cual no voy a entrar al debate del contexto iconográfico de esto, pero es la pugna entre los españoles y los holandeses para ver quiénes eran peores en los procesos de colonización. Entonces los holandeses representan a los españoles como avariciosos que quieren, decían así, hambre por los metales. Ellos estaban intentando encontrar el famoso dorado, y entonces asignaron la categoría de caníbales a aquellas comunidades amerindias que supuestamente guardaban y no decían dónde estaba el oro, ¿no? Entonces la cuestión de la canibalización y la monstruosidad del indígena, del caníbal o del Caribe está asociada al hambre de posesión de metales preciosos como el oro. La tensión ahí, obviamente, es que la del hambre caníbal de la Eucaristía cristiana, el hambre de alteridad del caníbal y el hambre por los metales de inicio del capitalismo viajan de la mano. Son tres cosas en las que clase y raza están obviamente constituidas como un solo significante. No las podemos separar. Desear al otro como alimento, como alteridad, como otredad radical, y desear la construcción de un capitalismo global que empezó en este momento, son la misma matriz de poder. Son una sin la otra, no pueden existir. Aquí es el momento en el que en el video Tomás Ochoa recrea ese proceso en el que le dan a beber oro para saciar su avaricia al español, ¿no? Esa es obviamente la visión protestante de los españoles avariciosos. Un segundo caso en el que raza y clase están entremezcladas es el de la artista danesa Janet Ehlers, ¿no? Ella tiene una historia de vida muy interesante. Yo llamo a su trabajo un poco racismo espectral, porque ella trabaja justamente con los espectros, con aquello del racismo que no se ve y que aparece como lo ominoso, ¿no? Como lo que no debía verse y reaparece, ¿no? En el sentido shakespeariano de ese fantasma, ¿no? Que trae un mensaje para el presente. Su padre es directamente heredero de una comunidad de esclavos, ¿no? Que van al Caribe, a las Islas Vírgenes, y ella trabaja justamente con la triangulación entre la Costa Dorada, Ghana, en África, el papel que tuvo Dinamarca en el transporte de esclavos en el siglo XVIII, y el Caribe, danés y holandés y después estadounidense, porque algunas de estas islas fueron después vendidas a Estados Unidos. Ella lo que hace es trabajar con la visibilidad e invisibilidad, y pide a su padre que cante canciones que le recuerdan a ese link, a ese nexo familiar con su pasado de esclavitud, y filma a su padre en este proceso de aparecer y desaparecer ante la imagen. Con ello crea una tensión entre lo visual, lo oral, ¿no? La tradición oral, de esa memoria oral del padre, ¿no? Y lo instala así en este carácter fantasmagórico. Uno se encuentra con estas apariciones y desapariciones. Se llama Imperio Invisible. Otra serie de ella es Atlantic, ¿no? Y es justamente la que más conecta estos tres lugares de esta triangulación transatlántica de la esclavitud. Y ella lo que hace es, a través de una manipulación de imágenes, saca esta línea de esclavos que van hacia el mar y deja solamente las sombras. Ella trabaja con el espectro que deja en los procesos coloniales, los procesos de esclavitud. Les paso así muy rápido porque quiero llegar a un último proyecto. Ella va al Caribe, va a África, a Ghana, y en Dinamarca encuentra construcciones, trazos que fueron constitutivos del proceso de explotación y de comercialización de cuerpos y de sujetos, ¿no? Estas sombras dejadas por esos millones y millones de personas, se calculan 12 millones, pero en realidad esos 12 millones son los que se sabe que llegaron a puerto, no los que tiraron en el mar. Por eso la obra
termina justamente con una instalación. No me quiero detener mucho a explicarlo, solo quiero que vean el tipo de trabajo que hace Jeanette, ¿no? Esta es una casa en la que se hizo el primer baile al que invitaron a una pareja de negros a bailar con la aristocracia. Ella hace una danza vudú dentro de esta casa, que lo hace así simplemente con su imagen espectral, ¿no? Que es un video muy interesante. Y la instalación se cierra con esto que se llama Olas, que es en realidad el mar, ¿no? Atlántico, es el que conecta estos tres puntos, ¿no? Es esa triangulación espectral. Y me quería detener un poco en este último proyecto, que es más reciente, que se llama Whip It Good, que sería como azótalo bien, ¿no? Como la canción, y es un último performance de esta artista. Ella lo que hace es que está ataviada, así como si fuera una chamán, y se confronta contra un lienzo, y vamos a ver un trozo del performance, y con eso cerraría unos minutitos nada más.
parte del interés del performance es que cuando ella invita a las personas a completar la pintura, la reacción de cómo las personas se confrontan con esa blancura del lienzo, ¿no? Ese momento de expurgar la culpa, ¿no? El sentimiento de a qué se le está pegando, ¿no? A qué se está lastimando, es lo que en realidad se pone en juego con el performance, ¿no? Tengo unas imágenes aquí, no sé si ustedes lo noten, pero ahí hay algo que está surgiendo de esos rostros, de esa violencia, ¿no? Ahí está pasando algo, y no le pasa lo mismo a los que están categorizados por sí mismos como blancos que los que están categorizados como negros, y no tiene que ver con el color de la piel, sino con la ascripción, ¿no? De la violencia, de la colonialidad, ¿no? Ese performance lo que hace es que sitúa a las personas en ese limbo entre el ser y no ser, ¿no? En ese lugar en el cual el cuerpo propio y el cuerpo de lo golpeado se confrontan, ¿no? Es el lugar en el que Frantz Fanon es confrontado como un negro, ¿no? Y él mismo, como él dice, después de esa frase, lo que nos dice Fanon es que lo que amalgama a su subjetividad, no la subjetividad misma, sino lo que le da consistencia, se desmorona. Y él se sabe a sí mismo en trozos, en piezas, pero no tiene aquello que lo constituye como sujeto, ¿no? Entonces, cuando ven esos rostros, lo que está pasando ahí es el recuerdo de esa descomposición de lo que constituye como una unidad a lo subjetivo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque no podemos simplemente racionalizar el problema del racismo. El racismo no puede resolverse racionalizándolo, porque la manera en la que ha sido somatizado en el cuerpo nos obliga a que solo lo podamos expurgar, ¿no? O sea, excomulgar en el sentido etimológico de la palabra, sacarlo de lo común, de la comunidad, ¿eh? Es la única forma, no es algo racional, lo podemos hablar racionalmente, pero sigue ahí, se reproduce. Por eso es que es una forma de patrón de poder que se inscribe en toda forma de discriminación, porque está somatizado en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo interesante de este performance es que lo que estamos viendo ahí es ese momento en el cual hay un quiebre, ¿no? Ella pone en juego este quiebre. La blancura del lienzo, además, no podemos entrar en eso, pero junto con la emergencia del capitalismo cognitivo y capitalismo primario, del hambre por los metales que les hablaba al principio, se creó una filosofía política europea en la que, para aquellos que conocen un poco de la historia de esto, todos, Maquiavelo y Thomas Hobbes y todos ellos, todos utilizan metáforas pictóricas para hablar de la tensión entre el cuerpo político, el rey y la comunidad, la multitud, como le llamaban ellos, como Virno toma mucho y Hardy Negri de este concepto de la filosofía política europea, de la tensión geométrica entre el rey, el cuerpo uno, y la multitud, cuerpo, el otro, ¿no? Esa tensión geométrica, de la que también se comentaba un poco ayer, es la que se pone en juego en esta tensión entre el cuerpo político, cuerpo del soberano. Esta imagen es una imagen que me pasa a Janet, que es otro libro de Frantz Fanon, sería el de Máscaras Negras, piel negra, máscaras blancas, y que paradójicamente aquí se expone con ella azotando el lienzo, deja marcada esta cobertura sobre su cuerpo. Tengo otros proyectos, pero la verdad es que me gustaría dejarlo acá, porque creo que va a ser más interesante que abramos una discusión con lo que se ha comentado en las ponencias anteriores. Muchas gracias. El tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, no se puede entender la discriminación de raza o de clase sin la discriminación de género, sin la discriminación por orientación sexual, ¿no? Me parece importante tener en cuenta que son ejes de diferenciación social, de discriminación que se ponen en juego, que se actualizan de manera conjunta, ¿no? Y quizás como un breve comentario para, en realidad, lo más importante, comenzar a conversar con el público. Pensaba un poco en la complejidad, ¿no? de la raza, ¿no? Como categoría en nuestras sociedades, que en realidad, no sé ustedes qué piensan, pero no necesariamente atañe a cuestiones físicas o fenotípicas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú hay una frase muy común
de hecho varios de ustedes la deben conocer, esto de el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Con lo cual se pretende cancelar, digamos, la posibilidad de hablar o de discutir sobre el racismo, ¿no? Pero en realidad la raza es un concepto que se ha construido culturalmente, ¿no? Entonces los bagajes, la tradición cultural de ciertos grupos sociales son los marcadores más bien que se vuelven, que se biologizan, ¿no? Se somatizan, ¿no? Entonces se vuelven justamente los marcadores de discriminación, ¿no? Y entonces pensaba, a partir de las exposiciones de ustedes, que sería importante entender la raza como una categoría sensible, ¿no? Es decir, una categoría que atañe a los sentimientos, a las emociones, al cuerpo, ¿no? Que se vuelve somático, ¿no? Como explicaba Joaquín, y que este reconocimiento de la presencia de la raza y de la clase, ¿no? Que se superponen finalmente en nuestros procesos subjetivos, pareciera que inicia con el momento de la injuria. No sé, me ponía a recordar, por ejemplo, este poema musicalizado de Victoria Santa Cruz, que es una negra artista, pedagoga, ¿no? Y que ella tiene este poema que es Me llamaron negra, ¿no? Entonces comienza con esto de Me llamaron negra, ¿no? Y es a partir de esa dinámica de injuria, ¿no? A partir del racismo, que ella reconoce, por un lado, una posición social, pero al mismo tiempo un lugar de resignificación de la negritud, ¿no? Y reivindicándola y encontrando significados y símbolos que hablan de una comunidad con una historia, ¿no? Entonces me parecía interesante quizás traer estas anotaciones un poco para complejizar, ¿no? el concepto de raza y de lo que estamos pensando, ¿no? sobre esto. Y bueno, y en cuanto un poco, para abrir un poco en cuanto a la discusión, me parecía interesante también que lo planteo también a los ponentes, esta relación entre performance, arte y memoria colectiva, ¿no? Me parece interesante porque creo que en las tres exposiciones se ha levantado un poco el hecho de que la performance y esta capacidad de reflexionar sobre la raza y sobre la clase parte de un reconocimiento de una memoria colectiva, de una memoria en común. Por ejemplo, Gustavo hablaba sobre justamente, o sea, acercarse a esta comunidad, ¿no? Implica también pensar su memoria colectiva, los elementos que ellos utilizan, la fiesta como un lugar en el que finalmente se actualiza la memoria común, ¿no? Micaela también trayendo la memoria de su abuela, conectándola con otra artista, ¿no? Y pensando esto más allá de la historia personal, pensando esto de manera más colectiva. Y bueno, finalmente también Joaquín trayendo también las reflexiones justamente de la raza como esto que está somatizado en el cuerpo y que es parte de una memoria, ¿no? Entonces quería plantear eso quizás como un tema abierto para quizás seguir comentándolo, ¿no? Esta relación entre performance, arte y memoria. Y quizás un segundo también punto que me parecía interesante son esas estrategias de desclasar en la performance, ¿no? Llevándolo, por ejemplo, a una comunidad mestiza, y también me parecía interesante todas estas advertencias que te hacían sobre no lo hagas porque no lo van a entender, que es definitivamente un prejuicio que tiene que ver con una noción de raza y de clase, ¿no? O sea, el arte de élite, el arte que no va a lograr entenderse por el común. Y creo que es algo que lamentablemente se comparte mucho, ¿no? Entonces me parece que lo que ustedes han planteado son estrategias de desclasar. Por ejemplo, Micaela también con el tema de llevar el arte con talleres a espacios como tú mencionabas, el mercado, las plazas públicas, ¿no? Y en el caso de Joaquín, pensaba un poco desde la reflexión, desde la academia. Tú decías esta conexión entre academia y activismo, y en qué medida también, cuáles son las estrategias que desde ahí se pueden
hacer para desplazar esta idea de arte como élite que está tan teñida de la clase, ¿no? Y bueno, esos son, digamos, mis comentarios que pretenden un poco abrir la discusión. No sé si quieren comentar algo ahorita o esperamos o abrimos el micro. Sí, ¿no? ¿Sí? Yo solo lo que falló históricamente como metodología es concebir la clase como una categoría estrictamente económica. Es decir, la centralidad económica de la clase falló como metodología de pedagogía política, ¿no? Pero eso no significa que la clase no sea un elemento que esté en juego y que esté en juego en la desautonomización de la dimensión económica de lo que está implícito en la clase, ¿no? O sea, clase económica y clase a lo mejor tienen que significarse como dos cosas que jerárquicamente funcionan de manera diferente, ¿no? Que es un poco lo que apuntaba. Hablaré de la ponencia de Joaquín Barrientos. Me ha emocionado muchísimo el último video. No pensaba que me llegaría a emocionar por justamente esta posición de un tema totalmente del cuerpo, justamente, ¿no? Dentro de un espacio clínico de la Galería Europea, que se reconoce con todo su afán de separarse del mundo, de la burbuja absoluta, ¿no? Y de pronto emergió una verdadera emoción que no me esperé para nada. Además que las otras obras de la misma artista las había conocido contigo, creo, en Barcelona, en las experiencias, y no me parecen acceder a ese grado de fuerza, ¿no? Me parece que esta obra es la única de todas las que mostraste que sí une el tema de raza y de clase. Es decir, dentro de una clase social burguesa, que acá se llama clase A, que se reconoce con referencias comunes, hay el tema de la raza que emerge y que sí diferencia blancos y negros, como bien lo has dicho, porque la blanca cuando lo hace no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna dureza y laceración personal, porque se siente que cuando las negras lo están haciendo, además son mujeres, no sé si es porque la Expo solo trabajó a mujeres, pero había casi solo mujeres en el salón. Y esto añadía otro tema más, porque la mujer siempre es más lacerada en su cuerpo mediante las prácticas comunes de violaciones sistemáticas, ¿no? Entonces también ahí había un tema más. Pero me recordó este artículo de Hal Foster sobre el artista como etnógrafo, que ya tiene 20 años y que sigue siendo más crucial que nunca. Es decir, dependiendo de quién actúa o performa, no tiene la misma validez. Y es terrible porque ¿por qué no podríamos todos autoproclamarse marica, defender los trans sin ser trans, defender la negritud sin ser negro, cuando Frantz Fanon, justamente una de las cosas más polémicas me parece Frantz Fanon y de todos la genealogía de pensadores a partir de él, es que piensan que hay que ser negro para entender realmente la problemática negra. Y siempre me he luchado contra eso en Francia, porque justamente me pareció siempre un límite que me parecía pues muy discriminatorio hacia el pensamiento. Es decir, y a la vez es verdad que hay cosas que yo he vivido como mujer que ningún hombre nunca entenderá. Entonces ahí me dije, bueno, ok, es verdad, no puedo entender que también teniendo una piel negra viviría las cosas diferentes y muchas más cosas que son intermediarias del blanco al negro, porque obviamente el latino, el asiático también sufre otro tipo de discriminaciones. Pero me gustaría entonces, como pregunta, que elabores más en esta dicotomía que hacías, que anunciabas como raza-clase, que me parece que no has abordado mucho, porque se quedaba como tangente el tema de la clase, que ahora dices justamente la diferenciación entre clase económica y clase, pero me gustaría que elabores más justamente esta distancia muy sutil y complicada de trazar entre temas raciales y temas de clase social que a través de toda la herencia marxista hemos tenido que un poco revisitar, ¿no? Gracias.
es un tema grande, ¿no? Es un tema grande, y no, tampoco pretendo escabuirme, pero si regreso, por ejemplo, al caso de Tomás Ochoa, donde yo encuentro esa conexión, es que hay un momento en el cual se empieza a nombrar al caníbal, ¿no? Al Caribe, y la palabra Caribe es muy significativa ahí, ¿no? La caribana, que se llamaba, es porque es la zona de los caribes, de los caníbales. Y tú ves los mapas del siglo XVI, hay siempre una parte ahí arriba del Amazonas que es nombrada como la antropófaga, la caníbal, la caribe. Es decir, hay una etnocartografía del caníbal. ¿Eso qué significa? Que los europeos, daneses, holandeses, españoles, franceses, asignaron a ciertos lugares que ellos suponían que era donde estaban los oros y las riquezas, es decir, el elemento constitutivo de la distinción de clase, la economía, el capital, la acumulación primitiva, que decía Marx, a un cierto territorio y a unas ciertas formas de comunidad que no estaban dispuestas a negociar con los europeos. Entonces, desde bien temprano, ellos distinguieron a los caníbales buenos de los caníbales malos. ¿Qué los distinguía? Y lo decían todos, ¿no? Los tupinambás en Brasil, esa tribu de buenos indios que comercian con los europeos, ¿no? Ellos quieren hacer tratos, ellos entienden la economía, ellos quieren transformarse. Después los antropólogos como Iberos de Castro han demostrado que no, que les estaban tomando el pelo a los españoles, pero los españoles pensaban que ellos comulgaban, hacían comunidad económica con ellos. Y después otros como los Ohuetaca, que dicen estos caníbales bárbaros que comen carne humana, es decir, ahí está la racialización radical. No son seres humanos, parecen seres humanos, deberían ser seres humanos, pero no son seres humanos. Y no son seres humanos porque no quieren comerciar con los europeos. Entonces ahí la conexión es explícita en el siglo XVI. El que comercia con el europeo es aquel que niega el consumo de carne humana y que lo mitifica o lo sublima a través de la Eucaristía, de comer la carne de Dios, ¿no? Ahí está la frontera. Entonces, el Tomás Ochoa trabaja con eso. Lo que pasa es que es una obra compleja que igual no pude o tuve el tiempo o supe explicar, pero sí que está en el centro, y lo que él crea son estos corredores a partir de los cuales podemos ver cómo eso se ha ido acumulando hasta que llega tú viviste en Barcelona en la misma época que yo. España hizo un acuerdo con Ecuador para traer a trabajadores que les dio la visa temporal, y después, 20 años después, cuando la crisis económica en España, le dijo, ahora les regalo una deportación voluntaria, y los mandó de regreso sin las prestaciones sociales, ¿no? Ahí está otra vez el trabajo, ¿no? La división internacional del trabajo y la racialización de qué tipo de trabajo reproductivo o afectivo haces está hoy más presente que nunca, ¿no? Yo lo asocio a una acumulación, lo que llamo yo imágenes archivo, ¿no? Esa imagen del caníbal se reproduce hasta el trabajador actual, ¿no? Que no es el niño de Benetton que es negro pero que es lindo, ¿no? que nos gusta ver, ¿no? Hay otros que son negros que no queremos ver, ¿no? Esa es la tensión en Fanon, ¿no? Hiciste más preguntas, a ver si me acuerdo. Sí, con el performance de Jeanette Heller. Sí, efectivamente es muy potente la obra. Acá algo pasa con el audio, que uno de los canales no se oía, ¿no? No sale uno de los canales de la computadora. Pero el momento en el que ella pega por la acústica de la galería, que tiene que ver con eso aséptico, blanco, ¿no? La extensión del canvas, de la tela, es la extensión de la blancura del White Cube de la galería. Además, eso es Rivington Place, que es un lugar en Londres que es como el museo de la tolerancia y de la diversidad cultural, ¿no? Que hizo Stuart Hall, que está en la librería de Stuart Hall ahí, es decir, es muy emblemático, ¿no? El padre de los estudios culturales. Entonces, esa extensión, ese drama, esa fractura, ¿no? de que va a la galería y que mancha la galería y que mancha el cuerpo y la camisa, tiene que ver con esa supuesta asepsia del espacio. Y lo interesante es lo que decías, que cuando ella lo hace en Sudáfrica, claro, las tensiones en Sudáfrica entre blancos y negros es totalmente distinta que entre los negros indios en Europa, ¿no? La integración, la manera en la que terceras generaciones se vive como postcolonial, ¿no? En un lugar como Sudáfrica o en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia es totalmente distinto. Entonces sí, ese performance es de una etnicidad ambiental, ¿no? Que tiene que ver con los procesos institucionales, etc. Y ella lo pone en juego muy bien. Cosas que no expliqué del proyecto es que hay toda una tradición que habla de la blancura como una claridad de conciencia,
¿no? O sea, en Hegel es muy clara las metáforas pictóricas que él dice, lo que es claro, un pensamiento que es claro, que no es confuso, ¿no? La estética, el concepto de estética viene precisamente de esa distinción en Baumgarten, de lo que es un pensamiento claro, un juicio claro, es un canvas blanco, dice, ¿no? Lo otro es negro, es confuso, no nos lleva a ningún sitio. La estética, la estesis es un pensamiento confuso, así surge. Entonces, eso que está lastimando es toda una tradición de pensamiento racista, estético, que está en nuestro arte. Vamos a los museos y está ahí, ¿no? En las pinturas de castas, en todos lados, ¿no? Entonces la simplicidad del proyecto y del performance pone en juego toda una serie de categorías y de archivos sobre los imaginarios visuales, pictóricos, estéticos y artísticos con los que convivimos, ¿no? Con los que convivimos. Eso es lo que a mí me interesó mucho del performance. No presenté una obra final. Bueno, la publicidad aquí es que en la revista de Hemisférica que presentó Sebastián el primer día, en los últimos 2 números, bueno, en el último hay un ensayo visual, un multimedio sobre la obra de Janet Ellis, es decir, que si alguien quiere ir a ver más materiales de ella, más versiones del performance, están ahí, se pueden acceder. Y la otra es que una obra que no comenté es una acción de una red para la que trabajo, que es la Red Conceptualismos del Sur, que fue con un artista argentino, Juan Carlos Romero, un artista gráfico de los 70, que se llama Desde ahora todos los ciudadanos seremos considerados como negros, que es textualmente el parágrafo 14 de la Constitución haitiana de 1805, en el que la Constitución haitiana, cuando niega esa identidad mestiza o criolla de Santo Domingo, constituye que la ciudadanía comienza en la inscripción como negro, independientemente del color que tengas. O sea, la categoría política que crea la comunidad es la suscripción de ser negro. Y es lo que decía de Fanfo, hay cosas que uno no puede saber, unas cosas que simplemente se inscriben, la comunidad inscribe, ¿no? No podemos todos saber qué es ser ciudadano negro en una comunidad europea, en la socialdemocracia europea. Por lo tanto, la radicalidad de esa frase es brutal. Unos lo leen como racismo invertido, otros lo leen como la exposición de los mecanismos a partir de los cuales la racialización opera como una institución, ¿no? Y la Constitución lo dice. Después Napoleón se encargó de cargarse todo, ¿no? Varias cosas. Gracioso que mencionaras un poco trágico, que mencionaras a Tomás Ochoa al organizar este encuentro. Él era una de las personas también que queríamos traer, pero por cuestiones de presupuestos y todo ya no pudimos. Pero me parece bacán que lo hayas podido mencionar. Otra cosa que era brutal, la performance que vimos, completamente de acuerdo, choca, llega, o sea, el simbolismo en todo, absolutamente todo, creo que crea un estado de emoción que no lo puedes no solo verbalizar, sino tiene que ver con algo que estaba mencionado también, que el racismo no se puede combatir con la razón. Creo que nada puede comparar, ningún texto o estudio o algo podría, esas imágenes, ese simbolismo, las caras que mencionabas, esas fotos de las caras de las personas que daban en el lienzo, ¿no? Y en cuanto a, y ya un poco viendo todas las 3 presentaciones que han estado geniales en ese sentido, como que han fluido han fluido y han sido un círculo, y eso cierra un círculo también con la primera vez en realidad que se hizo ahora en el encuentro, ¿no? Cuando Víctor mencionaba que, y se me ha quedado eso, y creo que se ha ido repitiendo en todas las mesas y se refuerza cada vez más, que no quiero combatir la cultura con la cultura, un poco, y claro, ya Víctor lo explicó a qué nos referíamos con cultura y todo lo que venía atrás, pero creo que las acciones que se han estado viendo, todo lo que se ha estado pensando y presentando, todo lo que han compartido los compañeros, creo que va hacia ese sentido, ¿no? Y creo que esto como que me refuerza todo esto que se ha visto en la primera vez. Gracias. Soy Víctor,
también soy estudiante de periodismo. Quería hacerle dos preguntas. La primera es, si queremos un arte transformadora, creo que estamos proponiendo un generador de imágenes, un generador de imaginarios. Por ende, quería preguntarles a los tres si es posible, cómo hacerlo, cómo generar estas imágenes transformadoras importantes sin caer en guetismos, sin caer en un público cerrado que puede coincidir con nosotros y puede ser transformador, pero sin lograr penetrar en un área más popular, en un área que efectivamente suele ser autora matriz o víctima matriz de un racismo generalizado, estructurado, colonizador. Y la segunda pregunta es que si el racismo no se puede combatir con la razón, lo cual me parece logiquísimo, como decía hace un minuto, asumo que se tiene que combatir con las imágenes, con la generación de imaginarios. Entonces, con este comentario quisiera tomar las experiencias de Estados Unidos, sobre todo tú, Joaquín, que debes estar mucho más relacionado con ello. Afectado. Yo no digo que sea más fácil, pero asumo que es mucho más sencillo hacer una agenda para combatir el racismo en un lugar en donde hay barrios negros y blancos o latinos. En cambio aquí, la experiencia que tenemos en el Perú y en Lima es una variedad, una diversidad no solo mixta, ni siquiera mezclada, sino es una variedad extraordinariamente diversa, complementaria, compleja, contradictoria. Muchos de los autores peruanos, incluyendo Quijano y María Tegui, han denunciado anteriormente que esta diversidad es una riqueza, pero también una particularidad que nos obliga a tener procesos no radicalmente distintos, pero procesos de transformación social total y necesariamente originales. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una agenda, una serie de coincidencias, una serie de puntos a tomar para poder hacer en el Perú una transformación social en miras a una sociedad sin racismo colonizador, que es efectivamente, como tú dices, Joaquín, la base de muchas, si no todas, las formas de discriminación que nacen desde el poder? Una cosita más. Micaela me ayuda a resaltar un punto del cual no quisiera ser tan empático, porque también fui víctima de eso. Una de las muestras, si es para no ser más ahínco y solamente para subrayar, de la increíble cantidad de diversidad y mezcla que tenemos en este país y convivencia contradictoria y complementaria, es que yo soy de Cusco y miren mi rostro. Muchas gracias. Hola, no muy brevemente, a partir de la presentación de Micaela, quería preguntar sobre lo que podría llamarse un dispositivo de autenticidad. Esta interpelación a si uno es un representante auténtico y cómo sigue operando y operando y operando como una trampa que es difícil de salir. Y te quería preguntar un poco, bueno, vos lo has planteado, pero ¿es desmontable esta interpelación a la autenticidad? Yo quería primero empezar con el compañero de Cusco, que tú planteabas que sí es posible plantear arte, política que trate temas discriminatorios en espacios discriminados, ¿no? Más o menos. Porque la preocupación que yo tenía, igual que otros compositores peruanos como por ejemplo Manuel Acosta Ojeda, que acaba de fallecer, es que este arte transformador, que tiene una propuesta descolonizadora que es tan importante, se quede en guetos intelectuales. Como artista me preocupa que este discurso no logre penetrar. Yo ahí quería contarte más que todo una experiencia personal, ¿no? Yo pocas veces he estado en espacios oficiales de arte, ¿no? Poquísimas, 2 creo en toda mi vida. Hoy no, y más que todo yo he trabajado en barrios, yo vivo en Caraballo, que es en la parte norte de Lima, y que además muchas veces llamada como la periferia, ¿no? Y ahí también es cuando nos planteamos la gente de la periferia, si nosotros somos la periferia, ¿quiénes son la periferia para nosotros? ¿No? En esos espacios donde, en los barrios o en provincias, donde no es se han planteado cuestiones y conversatorios que van, creo yo, mucho más allá de lo intelectual.
y bajo preguntas y premisas mucho más interesantes desde mi punto de vista, desde lo académico, ¿no? Y ahí es donde yo he sentido que he roto mi zona de confort como trabajadora de arte, como artista, si es que así lo queremos decir, o sea, donde yo misma he roto sobre mi zona de confort y sobre mis espacios establecidos, y he logrado tener una conexión en otros espacios con otras personas que me pueden discriminar o no, donde me aceptan o no, pero donde nosotros dos nos vemos y donde nos cuestionamos cosas y nos interpelamos, ¿no? Pero además es que buscamos lo mismo, ¿no? Que es el volver a darle dignidad a lo que el sistema le quitó dignidad, donde volvemos a retroalimentarnos y a autorreconocernos en el otro y en la otra, cuando es lo que tú dices, ¿no? O sea, físicamente, genotípicamente tal vez no eres de acuerdo a, como a mí lo que me pasa, ¿no? Que me dicen que no soy lo suficientemente chola o no soy lo suficientemente indígena, ¿no? Pero entonces ahí es cuando me reconozco en el otro y cuando el otro también se reconoce en mí, de que sí podemos hacerlo y sí podemos reconocernos, ¿no? Y nos separamos de la academia para cruzar esas fronteras, ¿no? Más bien habría que preguntarnos si la academia está preparada o no para llegar a esta interpelación entre nosotros y nosotras mismas, que de una u otra manera pertenecemos a la academia, ¿no? Creo que por ahí, desde mi punto de vista, debería ir la pregunta, ¿no? Y lo otro también que quería recordar que acá en Lima mismo existen barrios de comunidad afroperuana netamente, ¿no? Y que en estos momentos el Ministerio de Cultura está levantando el censo de la comunidad afroperuana. En Comas está el barrio El Carmen, que es una comunidad netamente de comeños afroperuanos. En La Victoria también tenemos, en Saña y también en Barranco, ¿no? Donde hay barrios netamente de comunidades afroperuanas. Y también yo quería hablar un poco de cómo esas tradiciones autóctonas o no, cómo se empiezan a mezclar y a hacer un camino completamente mezclado, que es como físicamente nosotros somos, ¿no? Y yo quería contar la experiencia de mi abuela, ¿no? Mi abuela era bruja blanca también, o sea, de brujería blanca, y por ejemplo ella pasaba el huevo para quitar el susto, y yo el día de hoy también estoy practicando esa práctica tradicional desde la performance, ¿no? Pero cómo pasamos el huevo para quitar el susto, esa tradición tan peruana, ¿no? tan indígena, pero que además que cuando lo hacemos rezando el rosario, ¿no? Entonces son como ese tipo de cosas que se van mezclándose en nuestro quehacer todo el día. Y en lo que decía el otro compañero sobre la autenticidad, de si es posible desmontar estas experiencias y cómo, creo yo que también cómo yo misma me reconozco es también un proceso de interpelación hacia mí misma, ¿no? Yo creo que bajo los cuestionamientos y bajo las preguntas de la comunidad, de la sociedad, es como me he ido identificando y autoidentificando con el resto, pero por una necesidad, ¿no? Por una necesidad de sentirme en un espacio o no sentirme. Y también el reconocerme como indígena y como no indígena, el reconocerme como mestiza y como no mestiza, el reconocerme como heterosexual o como no heterosexual, también es una postura. O sea, mantenerme en esa mitad también es identificarme en algo, ¿no? Y yo me identifico en esa mitad, ¿no? Bueno, un poco para ligarlo a lo que me comentaba Joaquín, el compañero de allá, la acción de GMUG, que llevamos prácticamente un año que nace en esta colaboración con César Espino, artista Radá Muriel, antes tomaba fotografía y ahora estamos comenzando a hacer performance, pues nace de un laboratorio ahí entre él y yo, ¿no? O sea, la cuestión de no plantear ni yo llevar toda la agenda ni él toda, sino que hacer estos laboratorios en los cuales pudiéramos plantear qué nos ocupa y qué nos preocupa, y algo a lo que llegamos esta cuestión del reconocimiento en el otro, ¿no? Y sobre todo con procesos tan fuertes que viven los rarámuris cuando migran hacia la ciudad, en este caso Chihuahua, Juárez, y igualmente de mestizos que migramos a la sierra también hay una discriminación también, ¿no? O sea, está el chabochi, que el chabochi es el de fuera, es el barbado, es el poca madre que abusa, ¿no? Entonces,
César y yo pues hemos platicado, digamos, una amistad pues, casi de 8 años, y apenas estamos haciendo esta acción juntos después de 8 años, y ha sido mucho tesguino, mucha plática, mucha interacción, pero sobre todo es qué nos ocupa y qué nos preocupa, porque en un principio no creíamos como que bueno, sí, la postura del yo-tú de Martin Buber solamente, ¿no? O él decía, bueno, el Negemuge, de Raramuri, que es tan significativo y tan presente en todas sus festividades. Bueno, de ahí nace el Negemuge, se ha venido desarrollando, y lo hemos vinculado con esta cuestión que decía el compañero atrás, ¿no? Nosotros iniciamos presentando el Negemuge en mismo Norogachi, que es algo que también no pasa mucho en los asentamientos y en los procesos de comunidades indígenas, ¿no? Por lo regular llegan artistas a trabajar X o cual tema, y a veces es una especie como de saqueo, ¿no? Toman notas, se toman fotos y después se lleva la pieza y se presenta afuera en algún festival. Son formas de trabajar, pero nosotros decidimos que la primera pieza fuera en Norogachi, ¿sí? Y que fuera en la comunidad donde nació nuestro encuentro. Después la llevamos hacia asentamientos indígenas, que son guetos totalmente, con muchos problemas, drogadicción, prostitución y demás, ¿no? Y que nos llevaban esta confrontación, y de ahí lo presentamos en la casa de Francia, últimamente en el DF. Es decir, estamos convencidos que no es un producto para festival, vamos, ¿sí? O sea, exclusiva, no es un producto para hemisférica, ¿no? No es un producto para el encuentro aquí, ¿sí? O sea, es algo que se debe y se requiere compartir con todos y todas, ¿no? Entonces, en ese proceso que nosotros tenemos claro, pues lo tenemos abierto desde cualquier trinchera, seguirlo trabajando, ¿no? Y creo que tiene que ver también con este proceso de donación que tiene el performance, ¿no? Para nosotros la importancia de hablar del yo-tú tiene esta importancia que para mí es el performance, es una donación de mi intimidad, de este paso de lo privado hacia lo público, de esta cuestión e intereses que puedes compartir o no, pero que yo los presento, o en este caso Negemuge, César y yo, hacia la autoridad, ¿no? Entonces creo que también tuvo que ver mucho eso en la pieza, y pues de salir y moverse en diferentes puntos y rumbos. Bueno, entonces, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus participaciones, y nos vieron en las mesas de la tarde. Gracias.